Ok, parece que estamos. Entonces, aquí es la Biblia, sesión 9. Los apuntes y todo eso, creo que todos ya saben. Solamente escaneando el código QR, ahí tiene acceso a todo. Y muy breve resumen de la semana pasada, lo que vimos en números era la desobediencia de Israel, que no querían entrar a la tierra prometida, el castigo, 40 años dando vueltas en el desierto. Y de esa generación solamente el Señor permitió entrar en la tierra prometida Caleb y Josué. Los dos censos de Israel, al principio y al final del número, varias leyes y reglamentos, el pecado de Moisés, Israel llega a la frontera por segunda vez. Después vimos la definición de la frontera de Israel y Deuteronomio también, que quiere decir segunda ley o repetición de la ley, es el significado de la palabra. Renovación del pacto entre Dios y Israel, llamado a ser fiel y la obediencia, finalmente la muerte de Moisés y la designación de Josué como nuevo líder. Eso fue la semana pasada, resumido en 30 segundos. Ahora, la sesión de hoy es un poco más largo, porque es Josué, el libro de Josué, que es muy entretenido. Me encanta Josué, tiene algunos héroes míos, que después vamos a hablar de eso. Comenzamos con Josué. El autor, probablemente el mismo Josué. Por primera vez encontramos con un libro que no está escrito por Moisés, obviamente porque Moisés ya ha muerto. Y también similar a lo que vimos con los libros de Moisés, hay algunas cosas que fueron agregadas o editadas después. Por ejemplo, Aquel mismo día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Ahí mismo en Siquén les dio preceptos y normas y los registró en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una enorme piedra y la colocó bajo la encina que está cerca del santuario del Señor. Ahí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. por lo tanto, entendemos que Josué escribió. Sabemos que escribió porque el mismo libro dice que sí, y probablemente fue él que escribió el libro entero. Fecha escrita más o menos entre 1400 y 1350 antes de Cristo, y después editado unos 700 años después. Contexto histórico, Israel tomando posesión de la tierra prometida, y el contexto geográfico, hay tres zonas: Moab, Jericó y Canaán. Ahí está en pantalla. Moab es donde está parado Israel en ese momento al inicio del libro de Josué. Jericó es donde van a entrar y como primer punto de ataque, y después Canaán, la tierra prometida, es la meta final. Versículo clave, Josué 1, 6 al 9. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Eso es el consejo del Señor a Josué, porque ahora Josué tiene que tomar cargo de toda la nación, que antes Moisés, pero ahora le toca todo el peso de Israel en los hombros de pobre Josué, y por eso el Señor dice varias veces: sé fuerte y valiente. En este capítulo creo que como 6 o 7 veces el Señor dice: sé fuerte y valiente. Excelente consejo para Josué, pero también es excelente consejo para nosotros hoy. ¿En qué sentido? Sé fuerte y valiente. Que tengo mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. El Señor está hablando a Josué, pero también está hablando a nosotros.
No te apartes de ella, de la ley, para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Quién quiere tener éxito donde quiera que vayas? Yo, Señor. ¿Qué dice aquí? No te apartes de la ley, para nada. Recite siempre el libro de la ley y medite en ella día y noche. O sea, lee la Biblia. Buen consejo. Gracias, Señor. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Y así prosperarás y tendrás éxito. Si quieres prosperar y tener éxito, ahí está el secreto. Esta palabra del Señor hace Josué, medite en la ley. O sea, lee la Biblia, conoce la palabra del Señor. Y nuevamente, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Palabra muy buena. Es una promesa hecho específicamente de Dios hacia Josué, pero sirve para nosotros también, cualquier cantidad. Josué 1, 6 al 9. Y también hay otro versículo clave aquí, que es muy breve, que dice así. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Amén. Eso viene ya casi al final de Josué, lo vamos a ver después, pero aquí Josué está diciendo al pueblo, tienen elección, ustedes pueden elegir, pueden servir al Señor, si no te gusta, pues servir a otros dioses, pero elige tú, es tu elección. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor, digo yo. Tema principal de este libro, tener fe en Dios, confiar en Dios plenamente. Obediencia, liderazgo, victorias y derrotas, descanso. Propósito, registrar las batallas militares de Israel en la conquista de la tierra prometida y la división de la tierra entre las tribus. Sí, es un libro histórico que cubre todo eso, pero también cubre la parte espiritual, de cómo uno prepara para las batallas espirituales. Aquí están hablando de batalla física, están batallando contra otro ejército, pero los mismos principios en este libro también sirven para nuestras batallas espirituales. El libro de Josué continúa la historia que Moisés comenzó en Génesis. Josué es principalmente la historia de la entrada y conquista de la tierra prometida, cumpliendo la promesa que Dios había hecho a Abraham varios años atrás, cientos de años atrás, en Génesis 12, 1 al 3. Esa promesa es, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Y interesante, nos dice, va a la tierra que ya sabe dónde está. Dice, no, ponte en camino y después, cuando está en camino, ahí te mostraré la tierra. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa original que el Señor dio a Abraham para establecer a Israel. El libro continúa, no, esto no hay que ver. Hay 24 capítulos en Josué, 1 al 12, la conquista de Canaán, y 13 al 24, la división de la tierra. O sea, primero tienen que conquistar todo y después van a decir, este tribu va acá, el otro tribu acá, este es mi territorio, este es tu territorio, la división interna. Es como Midimota. A la mitad hay un cambio de la conquista y después llega la división. La conquista comenzó más o menos en el año 1400 y eso sabemos de fuentes externas a la Biblia porque hay evidencia. Por ejemplo, vamos a ver la primera ciudad donde llegaron, Jericó. Ya saben dónde está en Jericó, han hecho las excavaciones y tienen más o menos claro que fue destruido en el año 1400. Similar al caso de Pentateuco, al parecer parte del libro fueron editados o agregados por un autor que no sabemos quién es, muchos años después, probablemente unos 700 años después, quizás durante
tiempo del profeta Samuel, pero antes de que David capturara Jerusalén. ¿Cómo sabemos eso? José 15, versículo 63 dice, los descendientes de Judá no pudieron expulsar de la ciudad de Jerusalén a los jebuseos. Así que hasta el día de hoy, estos viven ahí junto con los descendientes de Judá. Bueno, sabemos que después David efectivamente conquistó Jerusalén, echó a los jebuseos. Entonces, cuando dice hasta el día de hoy, eso es antes de los tiempos de David. Pero además, aquí habla de Jerusalén. Sin embargo, en los tiempos de Josué, la ciudad no tenía ese nombre. Se llamaba Jebús. Entonces, aquí alguien hizo algo de edición. Alguien, un autor posterior, cuando está copiando, dijo, Jebús. No, esa ciudad es un nombre muy antiguo, anticuado. Nadie lo va a entender, lo voy a cambiar y puso Jerusalén. Pero ¿quién es Josué? Estamos hablando de este tipo Josué. ¿Quién es? ¿Por qué Moisés y Dios eligieron a Josué para tomar cargo de la nación? Primero, nació en Egipto. Es con Caleb los únicos dos en este momento de la nación que nacieron en Egipto. Pasó hacia la mano derecha de Moisés durante el Éxodo y la travesía del desierto. Realmente no hablamos mucho de Josué, pero hay pistas en la Biblia para entender quién es este nombre. Su nombre al principio era Oseas, que quiere decir salvación, pero Moisés cambió su nombre a Josué. De acuerdo con la orden del Señor, Moisés los envió desde el desierto de Parán. Todos ellos eran jefes en Israel y estos son sus nombres. Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué. Quizá por eso tenemos confusión a veces, porque la Biblia comienza hablando de Oseas y después habla de Josué, en la misma persona. Josué quiere decir Jehová es salvación. Fue un excelente jefe militar, sabemos por Éxodo. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué, escoge algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Muchos años atrás, entonces ya sabe pelear, ya sabe dirigir un ejército, estaba a cargo del ejército. También estaba presente en el monte Sinaí cuando Moisés subió para recibir la entrega de la ley. Es un hecho que no se conoce mucho. Todos pensamos que Moisés subió a la montaña y él recibió la ley, pero estaba acompañado. Éxodo 24:13. Moisés subió el monte de Dios acompañado por su asistente Josué. Los únicos dos que lograron estar ahí mismo en la presencia del Señor, en la nube que estaba cubriendo ese monte, recibiendo la ley. Wow. Josué fue uno de los 12 espías que Moisés envió para reconocer el territorio. La primera vez que llegaron a la frontera, cuando no quieren entrar, 12 espías, de los cuales 2 son buenos y 10 malos. Ya lo vimos recién en la semana pasada, pero vamos a leer de nuevo porque vale la pena. El Señor le dijo a Moisés, quiero que envíes a algunos de tus hombres a explorar la tierra que estoy por entregar a los israelitas. De cada tribu enviarás a un líder que la represente. Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Estos son los nombres de los líderes que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le cambió el nombre y le puso Josué.
para entender el contexto de cuando Moisés cambió el nombre. Solo Josué y Caleb tuvieron la fe y valentía para insistir en obedecer a Dios. Si estaba sintonizado la semana pasada, ahí vimos que van 12 espías, regresan a 12 espías, todos dicen, tierra increíble, está lleno de leche, miel y fruta y todo eso, y después 10 dicen, pero no podemos. Están los gigantes por allá, son todos temibles, y nosotros a mirarlos nos sentimos así de chicos como langosta. Caleb y Josué dijeron, no, nada que ver, podemos porque el Señor está con nosotros. Ahí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Ambos se rasgaron las vestiduras en señal de duelo y le dijeron a toda la comunidad israelita: la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no les tengan miedo. Me encanta Josué y también Caleb. Su fe en el Señor, increíble. Josué también, en consecuencia de esto, tenía que pasar junto al resto de Israel 40 años dando vuelta, castigado por algo que no hizo. Tómalo desde tu punto de vista. Josué y Caleb, los buenos aquí, pero igual tuvieron que pasear 40 años en el desierto. Tomarás posesión de la tierra que lo prometí. Solo entrarán en ella Caleb, hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Palabra del Señor. Son los únicos dos que pueden entrar, pero igual tuvieron que pasear 40 años en el desierto. Cuando Moisés murió, Josué fue nombrado por Dios y Moisés, los dos, para liderar la nación. No es que Moisés tomó la decisión, fue Dios y Moisés juntos que tomaron la decisión que tenía que ser Josué. Deuteronomio 34:9. Entonces Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas, por su parte, obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Afortunadamente el pueblo lo reconoció como líder también, porque era líder. Había pasado por todo eso antes y ahora es líder. Los primeros capítulos de este libro de Josué, Dios reafirma a la nación de Israel que aunque Moisés ha muerto, Él está con ellos. Porque eso sería la primera impresión. Se fue Moisés, se fue Dios. Pero con Josué pueden saber que Dios está con ellos todavía y su propósito no ha sido cambiado. Sigue igual. Josué 1 y 2. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberían prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Muchas veces se repite que Dios está con Josué como sucesor de Moisés. Ahí hay tres que dicen básicamente lo mismo. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. El Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. Entonces, eh, generalmente hablamos mucho de Moisés en la Biblia, Moisés, gran profeta que lideró la nación, pero Josué, según estos versículos, era exactamente igual en estatura, en sabiduría, en su conexión con Dios, y el pueblo también lo admiró y se hizo famoso. Quedó muy claro que Josué es el sucesor ideal de Moisés, totalmente apto y preparado para liderar la nación. Desde que nació en Egipto hasta este momento, Dios
ha ido preparando a Josué en cada momento, en cada situación, para ser jefe, para ser líder del ejército, para ser líder espiritual, y ahora tiene que tomar cargo. Y ahora Israel está listo para tomar posesión de la tierra, pero antes de entrar, igual a Moisés, Josué envía espías. Ahora Jericó, que la ciudad de las palmeras también se menciona a veces en la Biblia, justo al este del río Jordán. O sea, por un lado del río está Israel, por el otro lado es Jericó. Y ahora van a entrar. Pero antes, es interesante que aquí Josué envió solamente 2 espías. No quiere repetir lo que había pasado 40 años atrás con Moisés. Y también es interesante el lugar elegido por estos 2 espías para hacer su trabajo. Los primeros 2 espías fue circulando por todo el país, mirando los campos, las ciudades, los ejércitos, pero estos 2 fueron a un lugar muy especial. Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Curiosa elección de un lugar para hacer espionaje, pero no es tan curioso, porque en ese momento yo creo que probablemente hoy día también los jefes militares, los jefes políticos, todos se fueron a la casa de la prostituta. Entonces ahí tenían acceso a la jefatura de la ciudad de Jericó y podrían pasar desapercibido porque nadie quiere identificarse en la casa de una prostituta. Ahora, no obstante lo que podemos pensar, era un lugar estratégico donde podrían hacer su espionaje sin que nadie se le pregunte nada. Y sin duda era un buen sitio para recoger información. Incluso el historiador Josefo comenta que la casa de Rahab también era taberna. No era solamente una casa de prostitución, sino para tragos. Entonces todo el mundo se emborrachó, hablando libremente de cosas que no deberían y después están ahí con las mujeres. Buen lugar para hacer espionaje. Ahora, recuerden que 38 años atrás, 10 de los espías habían entregado su informe malo o falso referente a la explosión de la tierra prometida. Vamos a ver cómo era su informe 38 años atrás. No podremos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que vivimos son enormes. Hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Decimos langosta. O sea, tenemos la impresión que son gigantes de 30 metros de alto. Y las anaquitas sí, eran hombre grande, pero no gigantes, solamente hombre grande. Pero ahora vamos a saber la verdad, porque Rahab misma revela la verdad referente a la opinión de todos los habitantes de la tierra de Canaán. Cuando ellos vieron llegar, la primera vez cuando vieron llegar Israel a la frontera, ¿qué pensaban ellos? Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes, porque hemos oído que el Señor hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los 2 reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Esa es la realidad. La primera vez cuando llegaron a la frontera, el pueblo tenía miedo.
tan asustados. Ahora los dos espías regresan a Josué y su reporte ahora es lo que debería haber sido el reporte de los 10 espías 38 años atrás. Josué 2:24. Ellos dijeron a Josué, el Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes de esta tierra tiemblan ante nosotros. Y por no reportar eso la primera vez, quedaron ahí dando vueltas 38 veces, 38 años. Y no es solamente la gente de Jericó que piensan así, porque en versículo 5:1 dice así. Sucedió que cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, hacia el occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban al lado del mar, oyeron cómo el Señor había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel, hasta que habían cruzado, desfalleció su corazón y no hubo más ánimo en ellos a causa de los hijos de Israel. O sea, toda la zona está ahí porque saben que el Señor está con Israel. Y si Dios está con Israel, no hay caso. Y lo saben, todo el pueblo. Ahora los israelitas tienen que conquistar la tierra y echar fuera los habitantes por las instrucciones de Dios. Pero no van a hacerlo solo. Y esto es muy interesante. Uno piensa que este ejército de Israel va por su cuenta, atacando, pero no es así. Cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se le acercó y le preguntó, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? De ninguno, contestó, soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, dijo Josué. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Wow. Y bueno tener un encuentro así, ¿no? Ahora, la respuesta del ángel es muy interesante. No estaba ni a favor ni en contra de Israel. A pesar de todo lo que el Señor había dicho, que ustedes van a conquistar, pero dicen, no, no estoy con ustedes ni tampoco contra. Solamente estoy aquí para cumplir el plan de Dios. Y en realidad, la conquista de la tierra prometida, o Canaán, fue una guerra santa. Y Jesús mismo estaba al frente del ejército. Y quizás está pensando, Jesús, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde sacaste eso? Que Jesús está ahí liderando el ejército. Bueno, vamos a ver. Quizás está pensando, pero ese es el Antiguo Testamento. Jesús no está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo puede decir que este ángel en realidad es Jesús y por lo tanto también es Dios? Vamos a estudiarlo con cuidado, por varias razones. Primero, las instrucciones dadas por el ángel en el versículo siguiente, versículo 15. El ángel dice a Josué, quítate del calzado, lo ordenó el comandante, porque este es terreno santo. Y Josué obedeció. ¿Qué tiene que ver eso? Hay solamente dos lugares en la Biblia que usa esa frase de quitar el calzado, porque está en terreno santo. Aquí, y el otro es en Éxodo 3:1-5. Estando ahí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Es el único otro lugar donde la Biblia habla de alguien que tiene que sacar los zapatos porque está pisando tierra santa. ¿Qué tiene que ver? Aquí también comienza diciendo que es un ángel, pero pronto aclara que este ángel en realidad es Dios mismo. ¿Dónde dice eso? Aquí está. El ángel del Señor se le apareció, lo llamó, o sea, este ángel, y le dijo Dios. O sea, este ángel es Dios. Wow.
Entonces, por eso sabemos que Dios mismo está hablando con Moisés. Y un ángel donde pisa la tierra no es tierra santa. Cuando Dios pisa o Jesús pisa, tierra santa. Un ángel, no. Cuando el ángel del Señor te dice que debes quitar tus zapatos porque estás en tierra santa, es Dios. No es un ángel solamente. Segundo, porque los ángeles normales no aceptan adoraciones de los seres humanos. Aquí en Josué dice que Josué cayó de rodillas delante de él, lo adoró y le dijo, bla, 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 bla. Pero la reacción del ángel es un ángel normal. Yo, Juan, vi y oí estas cosas y me postré para adorar al ángel que me las mostró. Y me dijo, no, no lo hagas. Yo soy un siervo como tus hermanos los profetas y como todos los que obedecen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. O sea, si tú tratas de adorar a un ángel, el ángel va a decir, no, 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 a mí no, adoro solamente a Dios. Sin embargo, este ángel, Josué, llega y adora, el ángel no dice nada. Por lo tanto, no es un ángel cualquier corriente. Solamente un ángel que en realidad es Dios acepta adoración de un ser humano. Eso es lo que pasó aquí con Josué. Y tercero, porque hay un solo comandante del ejército del Señor. ¿Se acuerda que cuando Josué dice, ¿quién eres tú? ¿Estás con nosotros, contra nosotros? No, ninguno de los. Yo soy el comandante del ejército del cielo, dice este ángel. Bueno, hay otro lugar en la Biblia donde alguien dice lo mismo, en Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto y había ahí un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino blanco y puro de la más alta calidad, los seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Clarísimo. El comandante de los ejércitos del cielo es Jesús. Entonces, ¿con quién está hablando Josué? Jesús. Por estas razones, el ángel que aparece a Josué es Jesús y por lo tanto es Dios. Entonces, es interesante que el Señor encuentre tan importante esta entrada en la tierra prometida que el mismo Jesús está ahí. Josué mandando los ejércitos físicos y el Señor mandando los ejércitos celestiales. Esto se llama un cristofanía. Cuando Cristo aparece en el Antiguo Testamento, no es el único caso, hay como 4 o 5 veces que el Señor aparece en forma humana o de ángel en el Antiguo Testamento. Cuando Cristo aparece antes de nacer como hombre en el Nuevo Testamento. Parece un poco raro, pero es así. Ok, entonces el ángel aparece a Josué para dar instrucciones referentes a la guerra santa que está a punto de comenzar para conquistar la tierra prometida. Las instrucciones, ¿cómo son? Son, bueno, obviamente instrucciones de Dios. ¿Y qué dice Dios referente a la conquista de la tierra prometida? Dios ya había dado las instrucciones años atrás a Moisés, y ahora se repite solamente. ¿Cómo eran? Deuteronomio 20. En las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada con vida. Exterminarás del todo a hititas, amorreos, cananeos, fereceos,
heveos y jebuseos, tal como el Señor tu Dios te lo ha mandado. De lo contrario, ellos te enseñarán a hacer todas las cosas abominables que hacen para adorar a sus dioses y pecarás contra el Señor tu Dios. Destruirán por completo todos los lugares donde adoran a sus dioses las naciones que ustedes van a desposeer, es decir, en las montañas, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, les prenderán fuego sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de esos lugares los nombres de sus dioses. Instrucciones muy claras. Sacan a todos, destruyen a todos los ídolos y dioses y lugares sagrados, porque si no, puede ser que ustedes se van a contaminar con eso. Pero ¿no sería un poco injusto de Dios echar de la tierra estas tribus? Hay varias tribus que viven ahí, solamente para darse esa tierra a los israelitas. Ahora, ese problema que muchas personas tienen, dicen, "Oh, Dios, ¿cómo puede ser eso? Esa gente está en su tierra, están viviendo ahí tranquilo, todo anda bien, y de repente llega Israel y lo saca todo. Es injusto. Al ver eso, muchas personas, tanto creyentes como no creyentes, acusan a Dios de ser genocidio, irracional, con violencia innecesaria, matanza caprichosa y sin razón, y cosas similares. Dice, Señor, Dios, nada que ver. ¿Cómo puede ser una cosa tan así? Está echando a naciones, está matando a naciones. Es muy importante entender este punto, porque exactamente al contrario demuestra la justicia de Dios. Muchas veces citamos con razón que Dios es amor, que Dios es misericordia, que Dios es perdón, todo eso, pero Dios también es justicia. Y vienen momentos cuando Dios tiene que imponer su justicia. Y esto es lo que está pasando aquí. Dios no está siendo caprichoso, está siendo justo. Primero, contrario a lo que algunas personas piensan, Dios no echó a los habitantes aquí solo para hacer espacio, para despegar un poco, para tener los israelitas allá, ni tampoco porque los israelitas eran mejores, más rectos o que merecían más la tierra. El Señor mismo lo deja muy claro que hay una sola razón por lo cual está echando todas estas personas. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor nos ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad que estás a punto de poseer la tierra de ellas. No, la propia maldad de esas naciones hará que el Señor tu Dios las arroje lejos de ti. Y pensándolo bien, ¿quién podría pensar que los israelitas son buenos, que merecen la tierra? El Señor dice, claro, no, nada que ver. Ustedes no son buenos. Estoy echando estas naciones, este pueblo, estas tribus, porque son malos, son malvados. Dice aquí, la maldad que los caracteriza está como en su ADN. Son malos, malos, malos. La propia maldad de estas naciones hará que el Señor, tu Dios, impone justicia, podría decir acá. Aquí el Señor está imponiendo justicia. Está diciendo, tan malo aquí no hay remedio. Lo único que puedo hacer es sacarlos a todos y dejar esa tierra en manos de Israel. El Señor expulsará a estas naciones por su maldad. Otras traducciones dice por su perversión. Esa es la razón fundamental para eliminar tales naciones y dar la tierra a los israelitas. Maldad extrema, no estamos hablando aquí tan un poco malo. Eso es maldad extrema. Son gente muy, muy malvada. Y eso hay que tener claro para entender la sentencia, el juicio que el Señor está imponiendo sobre estas naciones. Algunos piensan que quizás Dios solamente disfrute de matar a los malvados en venganza, pero no es así. Ezequiel 33:11.
Diles, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor Omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Dios no quiere que nadie muera. Dios en su amor quiere que todos vivan. Entonces, no es que el Señor quiere venganza contra estas naciones, es justicia. Dios en su amor y misericordia prefiere que los malvados se arrepientan. Primera opción, arrepiéntense, vuélvense a mí. Pero como Dios también es justo, debe castigar a los malvados que no se arrepientan. Y a veces no queremos ver que Dios es justicia, no solamente amor. Entonces, ¿cuál malvados son estos habitantes de Canaán? Tenemos que ver. Y esto no es bonito. Primero tuvieron algunas costumbres asquerosas y difíciles de entender. Primero Reyes 18:28. Esta es su forma de adorar a sus dioses. Así que ellos gritaron más fuerte y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Qué bonita forma de alabar a sus dioses, ¿no? Con cuchillos cortando su cuerpo hasta quedar cubierto con sangre. No se entiende. Pero también hicieron cosas simplemente repugnantes, tanto para Dios como para nosotros hasta hoy en día, viviendo en nuestros tiempos, encontramos terrible las cosas que hicieron. Y solamente un pequeño ejemplo, y este es muy fuerte, no lo voy a esconder, Levítico 18, 21, 25, yo lo voy a leer, no voy a imponer eso a la Joana. No permite que ninguno de sus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloch, pues no debes traer vergüenza al nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No practicas la homosexualidad al tener relaciones sexuales con un hombre como si fuera una mujer. Es un pecado detestable. Un hombre no debe contaminarse a sí mismo al tener sexo con un animal. Tampoco una mujer se ofrecerá a un animal macho a fin de tener relaciones sexuales. Es un acto perverso. No se contamina con ninguna de estas prácticas, porque los pueblos que estoy expulsando delante de ustedes se contaminaron haciendo todas estas prácticas. Debido a que toda la tierra se ha contaminado, voy a castigar a los pueblos que viven en ella, haré que la tierra los vomita. Estoy citando textualmente las palabras de Dios aquí. Por esa razón, Dios tuvo que expulsar a esta persona malvado, perverso, con su acto detestable, dice el Señor. Ahora, eso es solamente una pequeña parte de lo que hicieron. Eso fue como 3, 4 versículos. Lea Levítico 18 completo. Ahí está la historia completa de las cosas que hicieron estos pueblos para merecer la justicia de Dios en esta forma. Muchos pastores y maestros usan versículos de Levítico 18 para enseñar moralidad sexual, y está bien, está correcto. Pero el propósito original era también mostrar la maldad y la perversidad de los habitantes interiores de Canaán. Si tienes el tiempo y si tienes el estómago, lea el capítulo 18 de Levítico. Y al final del capítulo dice lo que vimos recién, porque todas estas cosas, todo lo que está en capítulo 18, hicieron este pueblo perverso, se han contaminado. Y voy a echar delante de vosotros estas naciones. O sea, esa barbaridad, todo lo que hay en capítulo 18, hicieron todo. Y era su costumbre hacerlo. No era que de vez en cuando, no, era su forma normal de vivir. Por eso Dios tuvo que destruir por completo esas naciones. Por eso las instrucciones de Dios que vimos recién en Deuteronomio 20:16. Sin embargo, en las ciudades de los pueblos que el Señor tu Dios te da como herencia, no dejarás nada
con vida. Wow. ¿Y qué quiere decir aquí el Señor? No dejar nada con vida. 1 Samuel 15:3. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tenga compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Todo. Todo lo que tiene vida, mátalo. Destruye todo. Esa es la instrucción de Dios. Pero hasta los niños y bebés. Y aquí muchos dicen, no puede ser. Un Dios de amor no va a ordenar matar a niños y bebés. ¿Por qué? Dios es tan cruel de matar hasta niños y bebés. No, Dios no es cruel. Es misericordioso. Cuando los niños y bebés mueren en su inocencia, van al cielo. Entonces, esto que vamos a ver es fuerte de nuestro punto de vista, pero del punto de vista del Señor es justicia, es misericordia, es gracia, porque los niños van a vivir con Él, no en esa terrible situación. Para entender el futuro prometedor de estos niños y bebés en su propio pueblo, con sus padres tan amorosos y cariñosos, volvemos a leer Levítico 18:21. No permites que ninguno de tus hijos sea ofrecido como sacrificio a Moloc. ¿Sacrificio a Moloc? ¿Qué es eso? Jeremías 19:5. Han construido santuarios paganos en honor de Baal para quemar a sus hijos en el fuego como holocaustos a Baal, cosa que yo jamás les ordené, ni mencioné, ni jamás me pasó por la mente. Crónicas 28. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Segundo Reyes 21. Manasés también hizo que su propio hijo pasara por el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los mediums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Pasar tu hijo por el fuego. Es esto. Este es un ídolo, una estatua de Moloch que está en un museo, creo que está en Egipto, no me acuerdo exactamente dónde. Y es una versión chica. Era la versión que adoraron este pueblo, pero la versión más grande era así. Y no sé si pueden ver aquí en pantalla, pero esta estatua de bronce de Moloch, aquí en el pecho tiene fuego. Adentro tiene madera que está quemando. Y aquí los brazos tienen un mecanismo. Hay un sacerdote atrás que puede tirar una cadena. Y mire lo que está haciendo aquí el sacerdote. Está dejando en manos de esta estatua un bebé. Entonces, al tirar esa cadena, se levantan las manos y el bebé se va aquí, al fuego. Pasar tu hijo por el fuego. Sacrificio humano de bebé, recién nacido. No sé, me da asco solamente describirlo, pero eso fue el costumbre de esta persona. Y miren lo que hay aquí. Quizás no lo ven muy bien en pantalla, pero son docenas y cientos y más cientos de pequeños potes de greda sellado. Y esos se han llevado a la luz en excavaciones en esa zona. Y se llaman Tophet. ¿Qué hay dentro del Tophet?
los huesos quemados de niños recién nacidos, bebés, niños hasta 6 años. Las excavaciones solamente en Cartago han descubierto aproximadamente 20.000 urnas de este tipo que se llama Tophet hasta la fecha. Y siguen excavando y siguen encontrando. Todas estas urnas contienen los huesos quemados de niños desde recién nacidos y hasta 6 años de edad. Y hasta los restos quemados de fetos abortados. Estas son las naciones que están en esa tierra que el Señor está expulsando. En varios casos, los huesos muestran clara evidencia de sífilis avanzado. Estamos hablando de niños, menos de 6 años, y ya tiene sífilis. Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Los niños menores de 6 años ya tenían sífilis avanzado. Ahora podemos entender un poco la perversidad y la maldad de esta nación, de esta gente. Creo que el juicio de Dios contra esas naciones es totalmente válido. El Señor tiene que hacer algo. Ese cáncer de este pueblo, esta persona y su religión, si quiere llamarlo así, no podría seguir. El Señor tomó la decisión, matar a todos, incluyendo los niños, porque el futuro de esos niños en su pueblo era terrible. Por lo menos muertos van a estar con el Señor. Ay, perdone que tengo que explicar eso, porque hay muchas personas que no entienden por qué Dios tuvo que hacer eso. Y cuando uno analiza, es tan claro. Ahora Israel tiene que tomar esa tierra y echar o matar a los habitantes. Capítulo 3 y 4, Israel cruza el río Jordán y Dios repite el mismo milagro que había hecho 40 años atrás al salir de Egipto. Excepto ahora es el río Jordán, no es el Mar Rojo. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de ahí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Muy similar, obviamente, al milagro con Moisés de cruzar el Mar Rojo, pero esta vez Dios hace una forma aún más impresionante, considerando que la ciudad de Adán es 25 kilómetros agua arriba. O sea, el Señor abrió un paso, el Mar Rojo, suficiente, no sé, 100 metros, algo así, fue suficiente para cruzar. Pero aquí el Señor abre paso 25 kilómetros de ancho y todo seco para que el pueblo pueda pasar. Josué ordena la construcción de un monumento con 12 piedras al lado del río con un propósito muy significativo. Josué habló a los hijos de Israel diciendo, cuando en el futuro sus hijos pregunten a sus padres diciendo, ¿qué significan estas piedras? Darán a conocer a sus hijos diciendo, Israel cruzó en seco este Jordán. Porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes, hasta que acabaron de cruzar de la manera que el Señor su Dios había hecho con el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que acabamos de cruzar, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, y para que teman al Señor su Dios todos los días. Esa es la forma, no es obviamente el mismo monumento, pero es uno más moderno que está más o menos en la misma posición y probablemente del mismo tamaño. El único problema es que pusieron 14 piedras, no 12, no sé por qué. Pero esa es la forma. Había hecho una torre de piedras para acordar el pueblo. Este es el lugar. Aquí Dios hizo un milagro increíble por segunda vez. Imagínense, solamente Caleb y Josué se acuerdan de la primera vez. Ellos estaban ambas veces. El resto del pueblo, la primera vez que lo ven.
Antes de la batalla de Jericó, Dios hace algo para indicar que en verdad Israel ha llegado a la tierra de leche y miel y que él ha cumplido su promesa de cuidar el pueblo en el pasar por el desierto. Josué 5, 10 al 12. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, al atardecer, en las llanuras de Jericó. Al día siguiente de la Pascua, en ese mismo día, comieron del producto de la tierra, panes sin levadura y espigas tostadas. Y el maná cesó al día siguiente, cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra. Los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, más bien ese año ya comieron del producto de la tierra de Canaán. Para que vean que ese maná realmente era milagroso. Del momento que necesitaban comida todos los días, tuvieron todos los días, hasta que llegaron a la tierra prometida y tenían otro tipo de comida de verdad. El Señor dice, no, ya no necesitan maná. Ahora tienen que trabajar para su comida. Cuando llegan a Jericó, Dios tiene una forma muy curiosa de empezar una guerra. Una forma nunca antes visto. Josué 6, 1 al 6. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué, he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Una forma muy rara de atacar, de comenzar una guerra marchando con el arca y con trompetas, pero esa táctica del Señor resultó. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Primera vez en la historia que se utilizan instrumentos musicales como armamento. No sé si tenían trompeta de esa forma, pero trompeta poderoso eran porque con solamente esa trompeta lograron capturar la ciudad. Después de la batalla, Josué pronuncia una maldición referente a las ruinas de Jericó. Y esto es curioso. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Qué maldición más raro, ¿no? Si alguien trata de reconstruir esto, va a morir su hijo mayor y su hijo menor. 400 años nadie se atrevió, obviamente, con una maldición así, hasta 1 Reyes 16:34, 400 años después. Y él, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Increíble. Pero Rahab había hecho un trato con los dos espías.
Ellos habían entrado en Jericó, la casa de Rahab estaba en la muralla de la ciudad, en el muro, y ella había dicho, yo te ayudo, pero después cuando vienen a atacarnos, tienen que rescatarme. Josué 2, 12, 15. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres, de mis hermanos y de todos los que viven con ellos. Juren que nos salvarán de la muerte. Juramos por nuestra vida que la de ustedes no correrá peligro, contestaron ellos. Si no nos delatas, seremos bondadosos contigo y cumpliremos nuestra promesa cuando el Señor nos entregue este país. Entonces Rahab los bajó por la ventana con una soga, pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad. Y durante la batalla cumplieron su palabra. Estos dos espías volvieron y hicieron exactamente lo que habían prometido. Y esto vamos a ver después por qué es tan importante. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: vayan a la casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así, Josué salvó a la prostituta Rahab, a toda su familia y a todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces, Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. Entonces se da a entender por esa frase, desde entonces viven con el pueblo de Israel, que está vivo todavía cuando el autor escribió esta palabra. Pero ¿qué tiene que ver todo eso? Am, Obviamente esta persona conoció a Rahab, el autor, pero probablemente no supo la gran importancia que esa mujer tenía para el futuro de Israel y de hecho para toda la humanidad. Ahora saltamos miles de años a Mateo, Nuevo Testamento, Mateo 1:1, 2 y después 5 y 6. Tabla genealógica de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob. Salmón, padre de Booz, cuya madre fue Rahab. Booz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. O sea, Rahab se nacionalizó con los israelitas, se casó con un tipo que se llama Salmón y por medio de su hijo Bus fue antepasado de David y por lo tanto también de Jesús. Además, Rahab está mencionado en la sala de fama de los héroes de la fe. Hebreos 11, un capítulo entero que son todos considerados como héroes de la fe. Hay pocas mujeres en ese capítulo. Una de ellas es Rahab. Es interesante la importancia de esta mujer que ni siquiera fue judío, israelita, pero por ayudar y por reconocer el Señor, fue rescatado y fue tatarabuela de David y por lo tanto ancestro de Jesús. Importancia increíble. Capítulo 6 a 12 cuentan la historia de varias batallas similares donde van conquistando una ciudad sobre otra y Jerez Santo bajo el mando de Josué con victoria tras victoria debido a la obediencia total de Josué. Josué 11:15. Así como el Señor había ordenado a su siervo Moisés, también Moisés se le ordenó a Josué. Y este por su parte cumplió al pie de la letra todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. El Señor había dado instrucciones a Moisés inicialmente. Moisés murió, pero Josué ahora está cumpliendo esas instrucciones. Capítulo 12 es un listado de los reyes derrotados por Moisés
afuera de la tierra prometida, y los reyes derrotados por Josué dentro de la tierra prometida, terminando en Josué 12:24 con esta frase: el rey de Tirsa, el último. Eran 31 reyes en total. Entre Moisés y Josué habían echado, matado, destruido 31 tribus, 31 naciones. Capítulo 13:21, mayormente la división de la tierra entre las tribus, porque ahora terminó la conquista, pero con un punto que vale la pena destacar: la petición de Caleb. Me encanta Caleb, mi héroe Caleb. Quiero ser un poco como él, ¿no? No sé si se lo me permite, pero Josué 14:6 al 15. Bueno, esto tiene mucho que ver con el sermón de Pastor Robinson el domingo pasado. Es muy similar. El kenicita Caleb, hijo de Jefoné, le pidió a Josué: acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, respecto a ti y a mí en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento: la tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre, porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés, mientras Israel peregrinaba por el desierto. Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió. Para la batalla tengo las mismas energías que tenía entonces. Dame, pues, la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día, tú bien sabes que los anaquitas habitan ahí y que sus ciudades son enormes y fortificadas. Sin embargo, con la ayuda del Señor, los expulsaré de ese territorio tal como Él ha prometido. Ay, Caleb, me encanta, me encanta, me encanta. 85 años y él dice: ese sector allá con las anaquitas. Y si se acuerdan bien, las anaquitas son esos gigantes que habían visto, esos 10 pies mentirosos. Había visto personas grandes con ciudades bien fortificadas, y Caleb dice: no importa, yo quiero esos son míos. Esos gigantes, yo los quiero. Entonces Josué bendijo a Caleb y le dio por herencia el territorio de Hebrón. A partir de ese día, Hebrón ha pertenecido al kenicita Caleb, hijo de Jefoné, porque fue fiel al Señor, Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiriat Arba, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. O sea, Caleb fue el último en pelear. Esperó hasta todo el resto estaba conquistado, y después dijo: oye, Josué, anaquitas, mío. Señor me prometió, Moisés me prometió, dame, yo quiero. Y lo tomó. Con eso termina la guerra, y la conquista de la tierra prometida. Es destacable esa fe de Caleb. Nunca dudó la promesa de Dios, a pesar de las circunstancias, a pesar de su edad. 85 años tenía. Y él dice: yo quiero no cualquier territorio, yo quiero los gigantes. Capítulo 23. Josué se despide de Israel porque él sabe que su vida está terminando. Mucho tiempo después de que el Señor le diera a Israel paz con sus enemigos cananeos, Josué, anciano y cansado, convocó a toda la nación, incluyendo a sus líderes, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya estoy muy viejo y los años me pesan. Por mi parte, yo estoy a punto de ir por el camino que todo mortal transita. Ustedes bien saben que ninguna de las buenas promesas del Señor su Dios ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Todas se han hecho realidad, pues Él no ha faltado a ninguna de ellas.
Capítulo 24, José junta a los líderes de la nación para renovar el pacto. ¿Cuál pacto? El mismo que habían firmado la nación en Monte Sinaí, el mismo que Moisés había renovado cuando llegaron por primera vez a la frontera, y ahora Josué está haciendo lo mismo, renovando el pacto otra vez con todo el pueblo, tal como hizo Moisés antes de morir. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquén. Ahí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Tercera vez que el pueblo entero dice, así será, solo el Señor. No, no duró mucho la primera vez, ni tampoco la segunda vez. Aquí desafortunadamente la tercera vez tampoco. El libro termina con la muerte de Josué y un comentario final muy interesante. Tiempo después murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Fue sepultado en la parcela que se le había dado como herencia en el lugar conocido como Timnat Será, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que estuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Frase interesante, frase que complica todo aquí, lo que había sucedido cuando están vivos. Quizás las palabras más importantes de este libro son las instrucciones de Dios en el primer capítulo, lo que Josué claramente tomó en cuenta toda su vida. ¿Se acuerdan que habíamos visto al inicio la palabra que el Señor había dado a Josué? Nosotros también debemos tomar en cuenta de la misma forma. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimas, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiere que vayas. El significado más básico, más real de todo esto es... Vamos a continuar la próxima semana. Eso fue el libro de Josué. La próxima vez vamos a ver jueces. Y ahí las cosas no van tan bien. Cada vez que el pueblo de Israel, perdón, spoiler, sí. Cada vez que el pueblo de Israel había prometido, sí, Señor, el pacto, cuenta con nosotros, firmado en sangre. Dios siempre cumple. El pueblo empieza bien, pero vamos a ver dónde llegue esto en jueces la próxima semana. Entonces,